Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia en este módulo del Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. En sustitución de mi compañera, la maestra Alejandra Tello, voy a dar la clase del día de hoy. Una disculpa por el retraso, pero tengo que desplazarme hasta Santa Fe porque tengo una clase a las 11 de la mañana, entonces es imposible hacerlo de otra manera. Entonces estoy en un salón aquí en la otra universidad donde doy clase y pues bueno, desgraciadamente hoy el tráfico fue así, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar. De todas maneras, la clase está programada de 9 a 10 y media, según me informaron ayer. Entonces no pasa mucho porque esa media hora la reponemos terminando a las 11. Vamos a hablar de la perspectiva comparada y vamos a empezar el día de hoy hablando de la metodología comparada, porque es eso en realidad, ¿no? La comparación es un método de estudio, vamos, ¿no? Es decir, esto significa que comparar tiene objetivos, tiene una serie de premisas teóricas, ¿no? Y es una técnica de análisis, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es tratar de responder por qué comparamos, ¿no? ¿Y qué es lo que comparamos? Desde luego, obviamente aquí, bueno, ¿qué comparamos? Pues obviamente partidos políticos, ¿no? Entonces, para eso, como digo, vamos a hablar de la comparación como metodología. Eso me interesa mucho decirlo desde ahorita, ¿no? Porque aunque podamos ver y vamos a ir viendo algunas de las ideas centrales que tienen que ver con la comparación, los recortes espaciales, temporales, ¿no? Pero tener la idea, insisto, de que tiene propósitos académicos, tiene propósitos de demostración, tiene propósitos de plantear hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el método comparado, por lo que había dicho, pues proviene de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, decimos esta parte, ¿no? Como para introducirlo. Entonces, bueno, en el pensamiento, en la academia occidental, hay una larguísima tradición de comparación explícita, ¿no? Aristóteles, en la política, lo que hizo fue una clasificación de regímenes políticos, ¿sí? Y por eso pudo clasificar a los gobiernos buenos, los que él había observado, según los arreglos constitucionales, y hacer una tipología con los gobiernos malos, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos que él consideraba malos de conformidad con algunos criterios. Entonces, lo primero que vamos a decir, como vemos en la lámina, es que vamos a encontrar similitudes y diferencias, ¿no? Ese es uno de los primeros objetivos. Para poder trazar entonces, ya sea tipologías, ya sea hipótesis generales, ya sea inclusive rechazar hipótesis, ¿no? Entonces, las preguntas fundamentales, obviamente, es cómo definir la comparación y las tradiciones en la comparación, ¿no? Montesquieu, por su parte, por ejemplo, no solo compara, sino que reflexiona sobre el método comparado, ¿no? Un aspecto que en la época de la Ilustración tiene más atención. Luego Tocqueville, ¿no? Muestra cómo la observación de lo que ocurre en otros países resulta importante. Y luego otras personas, ¿no? Importantes en la sociología, Durkheim, Pareto, Weber, Gaetano Mosca, conceden una gran relevancia al método comparado. Entonces, diremos, pues, primero que todo, que la comparación es un procedimiento lógico, que es un método de investigación consciente, explícito, también implícito, ¿no? Y sistemático, ¿no? Y obviamente la comparación se puede referir al contexto de justificación, ¿no? Las hipótesis o de descubrimiento, la puesta a punto, los conceptos de la elaboración de nuevas hipótesis. Nosotros comparamos normalmente en nuestra vida cotidiana, hacemos muchas comparaciones, ¿no? ¿Cómo no eres como tu hermano? O más, en efectos políticos. México
es un desastre, ¿no? Cosa que es relativamente cierta, pero, pues, ¿con respecto a qué? O sea, si nosotros solo utilizamos la comparación para lo que queremos, es decir, las comparaciones ad hoc, ¿no? No eres como tu hermano, bueno, pues eso es novedad, ¿no? Ni modo que fuera, pues seríamos una persona, somos distintos. De manera tal que es una comparación no solo absurda, sino que sirve para los propósitos que tú quieres que sirva. En la comparación, en este sentido, no buscamos comparar cuando, o sea, no es una petición de principio, ¿no? Busco la comparación para reiterar una cosa que ya sé, sino todo lo contrario. Es para que las hipótesis generales o para trazar hipótesis generales o para que las ideas con relación a algo, un fenómeno, las podamos problematizar, ¿sí? De manera tal, por ejemplo, que decir México es un desastre, cosa que uno lo puede percibir de esa manera, pero bueno, ¿en qué sentido? ¿Con relación a qué? ¿Comparado con qué? ¿Y por qué diríamos eso? ¿No habría otros países que estarían pasando por un proceso similar? Me refiero a procesos sociales, ¿no? ¿No habría países que tendrían condiciones económicas similares? Y entonces eso quiere decir que no somos la excepción. Y si no somos la excepción, entonces la explicación no es que seamos un desastre porque, ay, Dios mío, México, ¿no? Sino que entonces tendremos que trazar otra serie de ideas en torno a eso, ¿sí? Entonces, eso es algo importante de las comparaciones, ¿no? No son, insisto, métodos ad hoc para decir lo que yo quiero que digan, ¿sí? Comparado con, voy a volver a los ejemplos así mundanos, ¿no? Comparado con la Champions League, la Liga Mexicana es muy mediocre. Bueno, pues sí, si lo comparas con la mejor liga del mundo, que además tiene chorrocientos millones de dólares más, pues es muy probable que así resulte, pero es una comparación, insisto, ad hoc. Entonces, hay que tener cuidado con eso para comenzar, ¿no? Para comenzar, cuidado con comparar por comparar y comparar lo que no es comparable, inclusive, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces vemos que hay objetivos, ¿sí? Y que uno de ellos es las afirmaciones generales. En México hay demasiados partidos políticos. Pues depende. Si lo comparas con Inglaterra, con Estados Unidos, donde tiene un sistema bipartidista, sí. Si lo comparas con Argentina, en realidad hay pocos. Argentina tiene más de 40. Entonces, ¿cuál sería un criterio para decir que hay muchos o pocos? Y no con ello defiendo el número de partidos. Solo digo estas observaciones generales que pasan de pronto como en sentido común. Pero vamos a hablar de autores y de clásicos para ir viendo cómo esto tiene entonces propósitos metodológicos, propósitos académicos, pero propósitos también demostrativos, ¿no? Entonces, cumple como varias funciones. Entonces, cuando hablamos de partidos políticos, tendremos que hablar de regímenes de partidos, o sistemas de partidos, y ahí hay una primera comparación, digamos, para el tema de los partidos políticos, ahorita lo voy a abordar, pero primero abordo a autores, ¿no? Pero para el tema de los partidos políticos, fue central un estudio comparativo a partir del cual Giovanni Sartori estableció matrices, ¿no? Estableció generalidades y pudo clasificar los sistemas y con ello clasificar lo democrático, ¿no? Y ahorita que escuchen lo que voy a decir, pues van a decir, tiene sentido, vaya, ¿no? Tiene sentido que en un diplomado sobre partidos políticos veamos las transformaciones de los regímenes de partidos o los sistemas de partidos, ¿sí? Las generalidades con relación a estos y las particularidades también, ¿no? Bueno, pero decía, antes un poquito de teoría para ver de dónde viene y para ver por qué lo hacemos. Siempre, voy a ser muy insistente en esto, siempre tratando de evitar las comparaciones ad hoc, ¿no? Quiero decir lo que quiero decir y entonces voy a comparar algo sin ningún matiz y con el único propósito de demostrar que esto es así, ¿sí? Entonces hay que evitar ese tipo de comparaciones. Pero bueno, referidos a la conciencia metodológica, podemos pensar, ¿no? Podemos decir que Descartes y su escuela lógica, ¿no? La comparación es una confrontación entre un más y un menos, un mejor y un peor, una confrontación en la que los elementos normativos del juicio desempeñan un papel muy importante, ¿sí? Pero claro, otra vez, no son comparaciones ad hoc,
¿no? Son comparaciones en donde lo que a mí me permite es discernir, en todo caso, qué es más, qué es menos, qué es mejor, qué es peor, con elementos similares, ¿no? Esto de lo de siempre, ¿no? El ejemplo clásico de peras con manzanas. Entonces, tengo que comparar una primera regla, es que tengo que comparar cosas que sean similares, pero también similares en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ahorita lo vemos. John Locke dice que la comparación es fundamento y origen de todas las matemáticas y de cualquier demostración y certeza. Si yo tomo una regla, no tengo una regla aquí, pero si yo tomo un objeto, medir es comparar, ¿no? Si yo tomo un objeto y digo, esto es grande o es pequeño con relación a un estándar, ¿no? Si, por ejemplo, decimos, el celular tiene yo no sé de eso, una medida promedio de, ¿qué les gusta? 20 centímetros, entonces ese es el estándar, a partir de lo cual 25 o 15 será grande o pequeño, en función a que hay una cosa estandarizada. Digo, es un ejemplo, yo no sé cuánto mide un celular, solo es un ejemplo, ¿no? Pero entonces hay una cierta lógica de medición y de establecer un parámetro, ¿no? Parámetros de normalidad. Esto con propósitos estadístico-matemáticos demostrativos. No toda la comparación es estadística, matemática, demostrativa, pero les sirve mucho. Muchas y muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los índices de la calidad democrática, por ejemplo, ¿no? Que miden lo que podemos pelearnos con los índices, ¿no? Algún día haré una conferencia de eso, pero bueno, es un ejercicio comparativo en la cual se definen una serie de parámetros y dicen qué tanto se cumplen y qué tanto no se cumplen en un país para poder determinar la calidad de su democracia. Va atado desde luego un marco teórico, pero lo que importa es que hay un ejercicio de comparación en donde aparentemente se mide lo mismo, ¿no? Digo aparentemente porque lo que miden son percepciones y las percepciones pueden cambiar por distintas razones, pero bueno, entonces ese es el ejercicio. Luego, ahorita, si nos da tiempo, vemos un video sobre cómo funciona el Latino Barómetro, qué mide y qué pregunta, ¿no? Son ejercicios comparativos porque entonces quiere decir que vamos a tomar un número de casos, ¿no? Que dependiendo de los objetivos metodológicos, puede ser un número de casos grande o un número de casos pequeño para lo que yo busque demostrar. Ahorita vemos eso porque, insisto, tiene componentes teóricos, pero que no son, digamos, ociosos mencionarlos, ¿no? Entonces, bueno, John Locke, las cuestiones matemáticas demostrativas. Entonces, la comparación se presenta como un procedimiento de control. Voy a poner un ejemplo científico. O sea, la comparación está muy presente en el quehacer académico, en el quehacer científico, en el quehacer social, en estos términos decía académicos, y a nosotros nos importa porque así podemos clasificar sistemas de partidos, sistemas de gobierno, democracias, su calidad, etcétera, ¿no? Y decía, los grupos de control, ¿no? Los procedimientos de control muy usados en la medicina. Entonces, suministran a una persona un medicamento, bueno, a una serie de personas, ¿no? Una muestra representativa, medicamentos, y a otra, el grupo de control no le suministran nada, aunque nadie sabe quién es qué, para poder hacer la comparación de los efectos que tiene el medicamento por las personas, ¿no? Y pueden determinar a aquellas personas que tomaron el medicamento, por ejemplo, dieron una mejora en la cefalia, ¿no? En el dolor de cabeza, con relación a aquellos que no la tomaron, que no mejoraron esa sintomatología. Ese es un estudio comparativo. Ahí, como tiene propósitos de toda la población, entonces tiene que ser un número de casos grande, una muestra representativa, ¿no? Y ahí hay otras variables poblacionales. Pero entonces, en principio diríamos, dependiendo de los objetivos del estudio, va a ser el tamaño, el número de casos a comparar. Aquí se va a comparar un grupo de control con un grupo al que se le suministra el medicamento, pero obviamente no van a ser 5 personas. Tendrán que ser más de 20 personas en uno y en otro grupo. Y muchas veces esto se replica. Esto solo para decir la cuestión comparada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ciencias sociales, ¿no? Pues vamos a comparar ideas, extensión, grados, tiempo y lugar, circunstancias bajo las cuales ocurren ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos plantear la crisis de las democracias y seleccionar algunos casos
para ello, ¿no? Obviamente tiene esto una serie de criterios metodológicos que desgraciadamente no nos da tiempo de verlo. A ver, esto es un curso de posgrado, la comparación, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dar este curso en el doctorado en Derecho, por ejemplo, en la Escuela Judicial. Entonces, es todo un curso en donde vas viendo las técnicas, la metodología, los fundamentos teóricos, y pues compactarlo en hora y media, pues es un ejercicio más allá de desafiante, pues que resulta incompleto, ¿no? Pero a lo que voy es, dependiendo de los propósitos de la investigación, va a ser el número de casos, ¿no? El número de casos seleccionados. Y así como no comparamos por comparar, nuestra selección de casos pues no va a ser ad hoc, ¿no? Ah, pues yo quiero comparar este con este porque sí. Tiene que haber porqués, tiene que estar justificada la comparación. Por eso ponía el ejemplo de, es que ¿por qué no eres como tu hermano, no? Pues porque no soy, soy otra persona, ¿no? Eso no se puede comparar. Y además no soy como qué, como tú quieres que sea. No son las cosas, no son los partidos, no son los sistemas políticos como nosotros quisiéramos que fueran. Son como son. Pero esos reduccionismos no solo están en lo que queremos demostrar que está mal, sino que lo que idealizamos como lo que está bien. A todo eso nos ayuda una comparación debida con la metodología adecuada y las premisas bien fundadas, ¿no? Otros autores, ¿no? Hegel dice, la comparación es pasar de la igualdad a la desigualdad, de la similitud a la diferencia y viceversa, ¿no? En línea con el procedimiento tesis-antítesis, ¿no? Que constituye el fundamento de su filosofía, de la dialéctica hegeliana. Entonces, las desigualdades, ¿no? Las desigualdades no materiales, ¿no? No en efectos de economía, sino las desigualdades cuando vemos regularidades. ¿Por qué en un determinado caso o cuando hay una determinada trayectoria de aparente transformación suceden otras cosas que se contraponen, por ejemplo, ¿no? O viceversa. De manera tal que ahí está esos objetivos, ¿no? Bueno, entonces, eso con relación a algunos autores. Y hay otros autores contemporáneos, obviamente me los voy a obviar, porque pues tampoco se trata de una clase de puras definiciones, pero me interesa detenerme en Giovanni Sartori, y aquí lo tenemos en la lámina, ¿no? La comparación es un método de control justamente de nuestras generalizaciones, predicciones o leyes causales, ¿no? Del tipo, si esto, entonces esto. No es un método en ciencia social de control fuerte, ¿no? Hay otros métodos, los estadísticos, que pueden serlo más. El método estadístico, como decía, puede tener aplicaciones de comparación, pero la comparación es que es un método científico de control. La definición de Sartori, además, esta definición de ser un método de control, se sitúa en el contexto cultural científico de los años 70, ¿no? La probabilidad de buscar generalizaciones o leyes y que haya una metodología rigurosa. Entonces, no solo sirve para controlar hipótesis, ¿no? Sino también para formular otras nuevas, para descubrir, ¿sí? Y entonces podríamos preguntarnos por qué los autores de la tradición clásica y los contemporáneos insisten en el control, ¿no? Porque según Sartori, el aspecto característico de la comparación que más nos acerca al conocimiento científico es realmente el control, ¿no? Dado que veíamos, ¿no? Las definiciones que hemos analizado o algunos de los elementos que hemos analizado favorecen la investigación científica como una actividad que muestra relaciones entre variables, relaciones causa-efecto, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte resulta importante, ¿no? Me voy a detener en otra autora porque hizo un estudio muy interesante sobre las revoluciones sociales, en un ejercicio comparativo pequeño, ¿no? Entre tres lugares que habían tenido procesos revolucionarios y dice, fueron revoluciones sociales. Y da los aspectos por los cuales ella considera, Das Kopfkohl se llama, que son revoluciones sociales y le permiten formular un concepto de revolución. Eso es lo interesante. Y diferenciar una revolución social de una revolución política. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones del método comparativo, es en el caso de ciencias sociales, en el caso de metodología asociada
al quehacer académico-social, es que nos permite formular también conceptos. Entonces, vamos a algo de eso, ¿no? O sea, lo de Ted Skopkol, un gran estudio, el origen de las revoluciones, revoluciones sociales, y entonces ahí hace este ejercicio, ¿no? Clasificar por su contenido, clasificar por sus elementos a los procesos revolucionarios. Esto, insisto, solo para decir que tiene propósitos comparativos, que tiene propósitos explicativos, que tiene propósitos de definición, ¿sí? Y entonces no nada más es cuando pasa esto, sino que a diferencia de otros procesos similares o de otros asuntos similares, ¿qué distingue a una cosa de otra, no? O sea, si solo definimos la revolución como un alzamiento armado que busca un nuevo orden político, pues entonces no habría diferencia entre el proceso revolucionario de Estados Unidos, la revolución china, la revolución rusa, la revolución mexicana, ¿sí? Y en cambio, Skopkol dice, no, es que hay revoluciones políticas, hay revoluciones sociales, dependiendo de quiénes sean los que, por un lado, organicen la revuelta, y por otro lado, si hay o no una transformación de las estructuras políticos sociales. Si hay estos elementos, entonces estamos hablando de una revolución social, y solo lo cumple la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China, ¿sí? Esto, insisto, solo para ejemplificar los propósitos de la comparación, no son solo controlar, ¿no? En el sentido de decir si una hipótesis se comprueba o no, y entonces tengo un número de casos, ¿no? Y entonces veo, por ejemplo, si la economía, esto lo hacen mucho en ciencia política, si la economía está relacionada con una mejor, el desempeño económico, con una mejor percepción de la democracia. Y entonces es lo que hace el Latino Barómetro, entre otras, porque no solo mide eso. Y entonces, en tanto que se perciba que hay un mejor desarrollo económico, hipótesis, mayor confianza habrá en la democracia y viceversa. Entonces van a distintos países, desde luego, una muestra más o menos grande, en donde le preguntan a la gente qué grado de satisfacción tienes con la democracia y cómo percibes la situación económica en tu país. Ese es el propósito de control. El otro propósito, de conocimiento es el del ejemplo de Ted Skopkol en las revoluciones sociales, en donde entonces puedes definir procesos a diferencia de otros que parecerían similares, ¿no? Revoluciones, pues hay libros sobre las revoluciones, ¿sí? Hay revoluciones de distinto tipo, no todas son políticas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que permite también discernir, distinguir y no solo controlar, pero también controlar, ¿sí? Ahora, también es importante entender bajo qué circunstancias funcionan modelos o acciones, ¿no? Y esto también nos permite ver la eficacia, por ejemplo, en la democracia, de las instituciones, ¿sí? Aquí ya voy a hablar indistintamente de la comparación y del descubrimiento, pero que los dos son los propósitos de la comparación, ¿sí? Control, descubrir con los ejemplos que puse, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sucede que se trazan modelos de democracia. ¿Cómo debe ser la democracia ideal? ¿Sí? Y se instrumenta en los países. Y hay algunos en los que fracasa y hay algunos en los que no fracasa. Un modelo comparativo nos podría dar por qué en algunos lugares no funciona y en otros sí. ¿Sí? Entonces, eso. Bueno. Y entonces ver qué circunstancias funcionan, modelos, bajo qué circunstancias, ¿no? Y sortear reduccionismos tales como los con los que empecé la clase y hacer generalizaciones. Me detengo en las generalizaciones porque para el caso de los partidos políticos hay una serie de conceptos que todavía son importantes, que son los sistemas políticos, ¿no? Pero en la comparación vamos a tener otros segundos elementos que son región, sistema, actores y espacio y tiempo, ¿sí? Comparar un sistema de partidos lo podemos hacer en su evolución temporal, un mismo sistema, ver cómo se ha transformado en el tiempo, o cuando hacemos comparaciones entre regiones, pues hacerlas con el recorte espacio-temporal idóneo, ¿no? Si yo comparo el sistema de partidos mexicano de los años 70 con el sistema de partidos, no sé,
español actual, pues en realidad lo que voy a obtener es una cosa que no me va a servir para mucho, porque además de los años 70, más allá del tiempo, se han transformado mucho tanto uno como el otro país, de manera tal que lo que arroje, dependiendo de qué sea lo que quiera investigar, siempre depende de mis objetivos de investigación, pero lo que arroje puede no ser un propósito más allá de demostrar que son distintos, cosa que ya sabía porque estoy comparando una distancia de años bastante importante, ¿no? Pero decía entonces, cuando hablamos de generalizaciones y de sistemas en partidos políticos, todavía es relevante hablar de sistemas de partidos. Y todavía es relevante porque los sistemas de partidos se han transformado desde que existen hasta ahora. Se transforman por reglas, se transforman por instituciones, se transforman por prácticas, se transforman por actores. Entonces, vamos a hacer ese primer ejercicio, ¿no? Giovanni Sartori, en los años 70, y las anécdotas alrededor de ese libro son curiosas, escribe un libro que es fundacional para la comparación en ciencias sociales. Ya vimos que ya se hacía, que la filosofía ya lo proponía, que ya había habido filósofos políticos que lo ejercitaban, que se hace mucho en las ciencias, sobre todo la ciencia médica, aunque no nada más, y un poco en ciencias sociales, ¿no? Y entonces escribe este libro de los sistemas de partidos y clasifica. Esto le permite a él entender que habiendo algo en común, lugares, países que tienen partidos políticos. ¿Eso qué nos dice? Pues no sabemos. Depende, ya viene lo segundo, depende de la interacción que haya entre esos partidos políticos. Podemos pensar, estoy hablando de los años 70 y ahorita vamos a hacer toda la trayectoria, ¿no? Podemos pensar que los sistemas de partidos son iguales en todos los países en los años 70, sí, no, ¿y por qué? Recordemos el contexto de los años 70. Había países en Latinoamérica, por ejemplo, que estaban bajo las dictaduras militares, ¿no? Había países en Latinoamérica, como por ejemplo México, que aunque no tenía una dictadura militar, no tenía una democracia electoral, ¿no? Una democracia político-electoral, es decir, instituciones, reglas, y vamos a ver qué onda con los partidos, porque sí había partidos, ¿sí? Y había sistemas que eran democráticos, por lo menos en las reglas. Yo nunca he estado de acuerdo con que la democracia sean solo las reglas, pero bueno, había reglas democráticas para que hubiera competencia entre los partidos. Entonces, lo que se pregunta es, ¿todos los sistemas de partidos, habiendo partidos, hay competencia? Sí, no y cómo. Entonces, lo primero que observa es que, y le permite clasificar, es que hay sistemas competitivos y hay sistemas no competitivos, lo cual quiere decir que, habiendo esta generalidad, habiendo partidos políticos en los distintos sistemas políticos que comparten ese elemento en común, hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Las reglas para la competencia entre partidos políticos, ¿sí? Y entonces, eso permite una primera clasificación. Sistemas competitivos, sistemas no competitivos. ¿De qué depende que haya sistemas competitivos y no competitivos? De las reglas, ¿sí? Y entonces, en los sistemas competitivos puede haber, ahorita voy a los no competitivos, pero los sistemas competitivos quiere decir que las reglas permiten que cualquier partido distinto al partido gobernante pueda ganar eventualmente las elecciones, que las minorías de hoy sean las mayorías de mañana y que las mayorías de hoy sean las de mañana, ¿no? En términos estrictamente partidistas. No agota eso la democracia, consta. No es esta la clase para problematizarlo, pero solo para no pensar que solo si hay competencia entre partidos hay democracia. Es una condición necesaria, más no suficiente para hablar de democracia. Pero bueno, entonces, competencia partidista, reglas que permitan que los partidos puedan acceder a los cargos públicos sin otros impedimentos que la voluntad popular, ¿sí? Bueno, y que se materialice de manera debida la voluntad popular y se traduzca en cargos de representación y de gobierno. Sistemas competitivos. Pero dentro de los sistemas competitivos, ok, ya tenemos un primer criterio de clasificación. La dualidad competitivos, no competitivos. ¿Todos los competitivos son iguales? No. ¿Qué es lo que diferencia a un sistema competitivo no competitivo? Perdón, a un sistema competitivo uno del otro, pues el número de partidos.
Entonces tenemos sistemas competitivos bipartidistas, tenemos sistemas competitivos de multipartidistas o pluripartidistas, y ahí ya empiezan los matices, ¿no? Sí, pluripartidistas moderados, sí, pluripartidistas atomizados, ¿sí? Entonces, ahí la clasificación de por número de partidos, porque resulta que no basta pensar que hay sistemas competitivos para ya decir, bueno, entonces los sistemas se pueden clasificar en dos, sino que dentro de los sistemas competitivos podemos encontrar que hay más de un partido, hay más de dos partidos políticos, obviamente para que haya competencia tiene que haber más de uno, ¿no? Y que estos, ya el siguiente es, bueno, ¿y por qué habrá más de un partido político? Ahorita vemos ese ejercicio, ¿no? Y luego están los sistemas no competitivos. Y los sistemas de competitivos, bueno, pues podremos decir, pues son no competitivos porque las reglas y ya. Pero ¿qué pasa en aquellos casos? Es muy obvio un sistema no competitivo donde hay un solo partido. Pues ese elemento ya con eso ya nos da el caso de China, ¿no? El caso de Rusia. Pues digo, en ese entonces, ¿no? No estoy diciendo que sean ahora unipartidistas, aunque las reglas están dadas para que siempre gane el partido en el caso comunista, ¿no? Y así. Pero bueno, o Cuba. Entonces, lo cual no quiere decir que no pueda haber partidos clandestinos y así, ¿no? Pero digamos, que las reglas reconozcan y permitan. Y vamos al caso de México, ¿no? Entonces, comparado con las reglas, era un sistema no competitivo, pero comparado con los sistemas no competitivos, pues no cumplía otros requisitos, porque había partidos políticos, había instituciones, había procesos electorales, se cumplían, digamos, periódicamente, pero había un partido que siempre ganaba, porque las reglas estaban hechas para que siempre ganara. Había partidos que no podían competir, que no podían ser partidos políticos, que estaban proscritos, ¿no? Ya la reforma del 77 ya lo arregló un poco, ¿no? Esa cosa de la competencia y la representación. El chiste es que acuña el concepto, partido hegemónico. Me interesa hablar de esto, ¿no? Porque se ha retomado en la conversación pública mal el concepto de partido hegemónico, porque el partido hegemónico era el partido del gobierno. Hasta ahí, si hacemos el ejercicio comparativo de antes y ahora, bueno, pues el partido del gobierno, por un lado. Partido que ganaba la mayoría de las elecciones. ¿Ok? Si respetamos esa comparación, es decir, sí podemos hacer comparaciones temporales, siempre y cuando el propósito sea alguno. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, el mismo concepto, Sartori acuña para México el concepto partido hegemónico, porque es un sistema no competitivo, primer requisito, donde las reglas están dadas para que siempre gane el mismo partido, a pesar de haber otros partidos políticos. ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, si voy a utilizar el concepto de partido hegemónico, ¿se cumple en las condiciones actuales? Y mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema competitivo, ya de entrada. No puede haber tal cosa como. Entonces, esto, porque permite sortear reduccionismos. Yo sé que en la conversación pública es muy fácil decir, y esto no es una alabanza a ningún partido, ni quiero quedar bien con nada, solo para explicar, tiene ese propósito, explicar, sortear reduccionismos. Entonces es muy fácil ahora, porque hay un partido mayoritario, que es hegemónico, que gana, pero puede perder, y ha perdido, y perderá, ¿no? Y no es un augurio, ¿no? Es porque los democracias así pasan, y pierde. Claro, que va a dar pelea, que tratará de formular reglas para no perder, sí, pero va a perder en algún momento. Y ha perdido, ¿no? En esta ciudad perdió la mitad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto solo para que nuestros usos de conceptos, para que nuestras ideas, para que nuestros reduccionismos, pues los podamos equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que en México hay un sistema de partido hegemónico en donde las reglas estaban dadas para esto. Pero hubo transformaciones institucionales y sociales, no solo fueron las reformas, ¿no? Luego los libros, haciendo ejercicios comparativos, los libros dicen las reformas. Bueno, sí, pero las reformas tuvieron porqués. No fueron concesiones buena onda del régimen, ¿no? Hubo presión social de distintos tipos, conflicto, que costó inclusive vidas, y fue transformando los regímenes. ¿Por qué me interesa? Porque la trayectoria de la transformación democrática ha sido así, ¿no? No ha sido nada más que las reformas, insisto, hayan sido un
una dádiva, ¿no? De los regímenes. Los regímenes cambiaron, entonces hay que darle gracias al presidente o al sistema político, a los legisladores, cuando en realidad, y legisladoras, cuando en realidad ha sido más producto del cambio social. ¿Por qué me interesa? Porque en los años 90 empezó a haber transformaciones, la línea temporal de los sistemas de partidos, ¿no? Entonces, sistemas de partidos no competitivos como el mexicano, que se convirtieron en sistemas de partidos competitivos, porque cambiaron las reglas, porque hubo presiones sociales, porque hubo actores, actrices, políticos, políticas, que lucharon para que eso se consiguiera. Representación, cargos de gobierno, ¿no? Y eso continúa sucediendo, ¿no? Bueno, entonces vienen las transiciones democráticas, ¿no? Es decir, los cambios en las reglas que permiten que haya sistemas competitivos. En realidad eso era lo que buscaban, ¿no? No más. Pero, ¿qué pasó? Que luego, con crisis económicas y crisis sociales de distinto tipo, surgieron nuevos partidos políticos que desafían ese orden, ¿no? O sea, que desafían ese orden, digamos, del votante medio, ¿no? De las reformas como El Camino, de los partidos políticos como actores con muchas similitudes, lo que observamos hoy en día, y no es exclusivo de México, y eso es lo que me interesa, y para eso la comparación, es que han surgido nuevos partidos políticos que han fragmentado los sistemas de partidos, fragmentado el voto, pero puesto en evidencia también las carencias de un modelo democrático que ya no funciona mucho. Ejercicio comparado, vamos a eso, ¿no? Entonces, esto que les decía, ¿no? Las transiciones democráticas y los sistemas de partidos. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, la comparación entre los sistemas de partidos en América Latina, vemos qué elementos tienen en común, por qué tendría sentido ver las transiciones democráticas por el periodo en el que sucedieron, porque tienen sistemas presidenciales, porque hay más o menos una cultura en común, más o menos, ¿no? Hay un libro que se llama Historia de América Latina, es que no me acuerdo si se llama así, pero bueno, se llama, el autor es Tullio Halperin Donji, y él hace un estudio de cultura en común, es un decir, ¿no? Coincidencias regionales, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces aquí toda una serie de elementos en común que nos permitirían hacer una comparación y preguntarnos si estos elementos en común existen, cuáles serían las diferencias en sus sistemas de partidos, ¿sí? Obviamente, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil tienen elementos en común que fueron dictaduras. Las dictaduras militares, a diferencia de lo que pasó en México, y ¿qué otro país no tuvo dictadura militar? Venezuela, México, se me está olvidando otro, pero fueron pocos, en realidad, los países en Latinoamérica que no tuvieron dictadura militar. Entonces podríamos hacer un caso, ¿no? Un estudio en donde comparáramos los que tuvieron con los que no tuvieron, a ver si hay alguna diferencia en su sistema político, ¿no? Bueno, pero entonces, como les decía, ¿no? La democracia y los partidos, un modelo democrático, ¿sí? Había pensado, o un cierto modelo democrático había pensado, condiciones para la competencia de los partidos. Y eso es lo que define un régimen democrático. Esa fue la idea gobernante de los años 80, de los años 90. Y llegados a los años 2000, y aunque México apenas transitó a la democracia en 97, 2000, lo cierto es que a principios de los años del milenio, ¿no? Empieza a haber fracturas en los sistemas políticos, surgen partidos políticos que desafían ese orden, digamos, ¿no? Y con ello fragmentación, y con ello cambio en la instrumentación de la política, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y por eso hay partidos, no es casualidad que hayan surgido partidos como Vox en España, o en su caso Podemos, como la Lega o la Liga del Norte, o nada más la Lega en italiano, en Italia, ¿sí? O el endurecimiento de cierta ala del Partido Republicano, o movimientos como el Movimiento al Socialismo en Bolivia, la de Podemos en España, Morena en México, ¿no? Que son un reflejo de una cierta fragmentación social y de una crisis de la democracia representativa en ciertos términos, ¿no? Entonces, los partidos políticos también son indicadores
de cómo van funcionando y dejan de funcionar ciertos arreglos sociales e institucionales. Por eso vale la pena compararlos, ¿no? Para no pensar que algo que pasa aquí o que pasa en algún otro lado es exclusivo de ese lugar y entonces poder hacer una generalización más grande. Entonces, el surgimiento de estos partidos, ¿no? De estos partidos que desafían de un lado y del otro del espectro ideológico el quehacer del Estado, la instrumentación de la política pública, la globalización, etcétera, es menos una excepción que una característica compartida. Y a partir de eso, entonces, nos preguntaríamos por qué. ¿Sí? Bueno, entonces, la importancia de los partidos políticos en la democracia para el análisis social, las reglas de la competencia, es central. Dice Max Weber que los partidos nacen con la democracia, del derecho de las masas al sufragio. Previo a ello que teníamos, pues, regímenes más bien aristocráticos, ¿no? O monarquías. El nacimiento de las masas como sujeto colectivo, ¿no? Y que logran esta primer organización para exigir derechos laborales, ¿no? En la obra de Dickens está todas las el lado B de la industrialización, ¿no? De la revolución industrial. No había edades mínimas para trabajo, los niños trabajaban, ¿no? Está Oliver Twist, ¿no? No había horarios de trabajo, no había vacaciones, ¿no? Entonces la organización colectiva permite representación, permite más o menos equilibrar, ¿sí? Y permite una primera aproximación a la democracia. Yo no diría que es completa, porque obviamente el derecho de las masas al sufragio eran obreros, hombres, ¿no? Luego vienen las sufragistas, ¿no? El derecho, la conquista del voto femenino, y así, otras conquistas que van transformando a los partidos en su interior, pero también a los tipos de partidos que nacen, ¿no? Obviamente no todos necesariamente de conformidad con estos arreglos democráticos, pero bueno. Entonces, lo repito por si hiciera falta, son condición necesaria, pero no suficiente para la democracia. Tiene que haber otros elementos, ¿sí? Y luego las reglas, ¿no? Cómo funcionan, cómo interactúan unos partidos entre otros, ¿no? Y aquí una definición de partidos políticos. ¿Cómo se llama? Los objetivos de los partidos políticos. Bueno, ahora vamos a hacer, porque obviamente pues, lo interesante no es nada más como exponer la comparación como una metodología, más allá de que mañana van a profundizar en cuestiones de comparación, pero entonces tiene sentido comparar reglas para ver qué tanto pueden influir. La democracia es más que reglas. Por eso puse en el centro al conflicto. ¿Por qué han cambiado los sistemas de partidos? No ha sido solo por las reglas. Las reglas nos dicen quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Y se han transformado, ¿no? México, la última transformación propiamente de partidos políticos, aunque en el plan B hay algunas, aprovecho para hacer un comercial. No sé si la semana que entra o de esta semana que viene a la otra, pero no más allá de eso. Va a haber en la plataforma de la Escuela Judicial Electoral un curso breve con conferencias pequeñas y presentaciones relativo al plan B, ¿no? Todos sus componentes, los transitorios, los recursos, cuáles fueron las modificaciones, ¿no? Eso nada más para tenerlo en cuenta. Y obviamente pues, los diplomados van a ir impactando estos cambios, ¿no? Pero entonces decía, las reglas importan, pero no definen todo, de manera tal que la comparación que hagamos siempre tiene que ir más allá de solo las reglas. Insisto, con ello no quiere decir que no importen, quiere decir que no es lo único que tendremos que comparar. Y me interesa poner ese énfasis por este elemento, digamos, ¿no? De la transformación en los sistemas de partidos contemporáneos que atiende menos a las reglas que a circunstancias políticos sociales, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso para retomar, hablando de comparación, los ejemplos, y solo voy a hacer la comparación así muy pequeña y hablar un poco de ideologías entre España e Italia, ¿no? Solo para sacarlo de Latinoamérica y no hacer demasiada polémica. Pero bueno, entonces comparamos
procesos sociales, procesos históricos, comparamos reglas, comparamos ideas, comparamos trayectorias temporales, ¿no? Las transformaciones de los regímenes, que son constantes. A diferencia de lo que se pensó en los años 90 con esto del fin de la historia, ¿no? Que planteaba en realidad que no habría tal transformación, sino que, pues ya, una vez ganada la democracia liberal, ya no habría nuevos acuerdos políticos, salvo el vigente, y pues nada, ¿no? Ya no iba a haber como conflicto, obviamente se equivocó, afortunadamente, quien lo escribió fue Francis Fukuyama, pero bueno, el conflicto está ahí, y el conflicto, ya lo veremos, explica mucho de los cambios en los sistemas de partidos. Pero vamos un poquito a las reglas. En cuanto hace, retomando la idea de Sartori, ¿no? Sistemas de partidos y sistema político. Y ya no bajo el primer criterio de clasificación de competitivos y no competitivos. Aquí vamos a dar por sentado que la competencia existe. ¿Sí? Pondré un poco un asterisco en el último país que está en esta tabla, pero bueno, vamos a suponer que para todos los demás hay competencia. Entonces, ya no nos interesa tanto clasificar sistemas competitivos de no competitivos, en el entendido de que la mayoría de las reglas han resuelto el tema de la competencia. Ya podremos hacer el ejercicio de si esta reforma tiene efectos o no y cuáles son con relación a la competencia. No será el módulo para hacerlo, pero entonces resuelto el problema de la competencia una vez que hubo tránsitos acá, una vez que hubo transiciones democráticas, ¿no? Pongo nada más en perspectiva esto para decir cómo las trayectorias históricas pueden servirnos también como un ejercicio comparativo de clasificación y por lo tanto de descubrimiento, no solo de control. Samuel Huntington escribió igualmente en los años 90 un libro que se llama La tercera ola democratizadora, porque analiza justamente los periodos históricos en que ha habido o que hubo transiciones a la democracia. El componente institucional, que insisto, no agota la democracia, pero bueno, los Estados Unidos así han pensado la democracia como reglas únicamente, ¿no? Y tristemente también en México. Bueno, el chiste no es todo eso, pero bueno. El chiste es que dice, hubo una primera ola democratizadora a principios de siglo en Europa. Luego, pues vino la ola de desdemocratización, ¿no? Con los regímenes nazifascistas. Y luego una segunda ola cuando se recuperan los países pues del bloque occidental, digamos, recuperan instituciones democráticas. Y luego viene la tercera ola, en donde se insertan todas las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes competitivos, ¿sí? Es el caso de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México, aunque no tuvo un autoritarismo militar, pero sí un autoritarismo, pues ahí extraño, ¿no? Un autoritarismo electoral, o no sé cómo clasificarlo, ¿no? Bueno, entonces eso para decir, los tiempos, los momentos temporales también importan, ¿sí? De manera tal que hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer la comparación. Y luego, esta idea de, bueno, una vez insertos en los sistemas competitivos, ¿cómo puedo clasificar de conformidad con las reglas a los sistemas de partidos y a los sistemas políticos? ¿Sí? Y entonces, si ya dijimos que en los sistemas competitivos lo que tenemos es, lo que nos interesa es ver el número de partidos, tenemos dos posibilidades, ¿no? Pensar que el número de partidos importa, y yo desde ahorita lo aclaro, yo soy de esa perspectiva, ¿no? El número de partidos es un reflejo de tensiones sociales no resueltas, de la capacidad que tendrán algunos actores políticos de encauzar cierto malestar y de la propia falta de credibilidad que pueden tener ciertos partidos políticos con relación al sistema. Voy a poner ejemplos ahorita, nada más, ahorita hago esa clasificación, vemos reglas y luego vemos lo otro, ¿no? Voy un poco en desorden en ese sentido. La otra idea es la que son las reglas las que determinan el número de partidos. Y es lo que vemos en la lámina, ¿sí? Entonces, entre más reglas, entre más difícil sea crear partidos políticos, parecería, ¿no? Entre más difícil sea crear partidos políticos,
y desde luego mantenerlos, ¿no? Más probablemente tendremos menores partidos políticos, ¿sí? No viene Estados Unidos aquí porque el partido, el sistema es esencialmente bipartidista, ¿no? Esencialmente bipartidista. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué se exige como reglas, como requisitos, ¿no? Y aquí está el ejercicio comparado. ¿Qué países exigen estatutos o reglamentos? Y también para ver dónde se posiciona México con relación a las reglas, porque podremos hacer la afirmación de, bueno, en México hay muchos partidos porque las reglas son laxas. Yo diría, pues, no, ahorita vemos en función a qué podríamos afirmar eso, ¿no? Esto es, insisto, con la reforma de 2014, ¿sí? Bueno, entonces, estatutos de la tabla, desde luego, hay más países, ¿no? Pero de los países seleccionados, Francia, Guatemala e Italia no exigen estatutos para poder formar un partido político. Afiliados como porcentaje del padrón electoral. Solo algunos casos, México siendo el que menos afiliados como porcentaje del padrón electoral exige, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos podría permitir concluir que en Uruguay hay pocos partidos que en Guatemala, o que habría menos probabilidades de que hubiera más partidos, ¿no? Porque se exige un porcentaje mayor, ¿sí? Pero hay otros que tienen otros requisitos, ¿sí? Como por ejemplo, afiliados como porcentaje de la última votación nacional, que es el caso de Perú, ¿sí? Y luego la representación territorial es menos una condición que se observa en todos los casos, ¿no? Representación territorial. En la ley de partidos políticos, en la Ley General de Partidos Políticos, se prevén dos modalidades, ¿no? O que se celebren 300 asambleas en 200 distritos uninominales, o que se celebren asambleas en 20 de las 32 entidades, en 20 capitales, ¿no? De las 32 entidades de la República, ¿no? Para asegurar un mínimo de representación ligado con los afiliados, ¿no? En un tercio de los países, en el caso de Perú, y en el caso de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, registro en cada área en la que quieran competir. Gran Bretaña, Escocia, el Parlamento Europeo, Escocia, ¿no? Y el único país que solicita estas juntas internas, estas asambleas, ¿sí? Es México. Entonces, las reglas en realidad son estrictas. Quizás aquí podemos decir, bueno, pero es un porcentaje relativamente bajo y eso haría que fuera relativamente fácil formar partidos políticos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a la parte que les decía de la contracara de esto, ¿no? O sea, la parte institucional, ¿sí? Que está en esta parte, ¿no? Pero hay otras teorías de por qué aparecen partidos políticos. Si nos vamos a esto, bueno, porque las reglas lo permiten la competencia y entonces a mayores posibilidades de competencia, mayores probabilidades habrá de que haya partidos políticos, porque tiene sentido. Inclusive, lógicamente, puede decir, pues sí, si no hay competencia, ¿para qué tendría un partido político? Si nos atenemos a la definición, si puede influir en el Estado, si puede ocupar posiciones de gobierno, quiere decir que hay competencia y entonces forma un partido político. ¿Qué pasaba en México? Porque entonces decíamos, bueno, ¿y por qué en México se había partidos políticos? Y ahí vienen estos otros conceptos de partidos satélites, ¿no? O partidos que eran la oposición leal, digamos, ¿no? Como el PAN fue en los años 70, ¿no? Pero bueno, entonces eso nos permite elaborar de otra manera nuestras definiciones. Pero no es la única forma de pensar que hay partidos políticos, ¿no? Por cambios institucionales. La teoría de la crisis, de lo que habla justamente, es de cómo los partidos son la cristalización de conflictos, ya sea el nacimiento del sistema bipartidista en Inglaterra, el Partido Laborista, pues marca más o menos la oposición, los intereses contradictorios, si somos hegelianos, los intereses contradictorios entre una clase y otra, ¿no? Entre posiciones sociales distintas. Nada más que
contemporáneamente se ha mostrado que los intereses son más de uno, ¿no? Más de dos. Entonces, por eso puede haber más partidos políticos. Aunque, y ahorita hacemos el ejercicio para España y para Italia, también hay otro tipo de disputas, ¿no? Que ahorita vemos, ¿no? Luego está la teoría de la modernización. Los sistemas políticos se transforman, cambian las reglas de conformidad con las expectativas sociales, con el crecimiento económico y las demandas, por lo tanto, de inclusión y de participación. Y la relación con las reglas electorales, que fue lo que vimos, ¿no? Partidos y cómo interactúan entre ellos de manera institucionalizada, ¿sí? Y estos dos criterios de clasificación a los que ya me referí, competitivos y no competitivos, y una vez teniendo uno u otro, el número de partidos y cómo en cada uno de esos vamos a observar igualmente diferencias, ¿no? Entonces, un sistema competitivo podrá ser pluralista, fragmentado o pluralista limitado, y uno no competitivo puede ser inclusive con muchos partidos, como en el caso mexicano, ¿no? Otro de los criterios, igualmente institucionales, que tiene que ver, bueno, una vez que eres partido político, ¿qué tan fácil es seguir? Aquí está desactualizada, dice 2, pero es 3% de la votación nacional en México, ¿no? Pero como vemos, no en todos los países se considera conservar el registro si mantienes un porcentaje de votación. ¿Con qué puede estar relacionado esto? ¿No? Porque esto, insisto, nos permite establecer relaciones. No está hecho aquí el ejercicio, pero insisto, las comparaciones nos dan pauta para tratar de ver explicaciones, por qué unos sí y otros no. Tendríamos que ver, por ejemplo, su régimen de financiamiento. Es probable, no digo que así sea, pero es probable que aquellos sistemas políticos en donde el financiamiento sea eminentemente público, se exige un porcentaje, un umbral para conservar el registro. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que pues, necesiten acreditar un cierto mínimo de representación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, a lo mejor, en el caso de España o de Francia o de Reino Unido o de Uruguay, las reglas de financiamiento son diferentes. Es cierto en el caso de Uruguay. En Uruguay el financiamiento público solo es para actividades de campaña, no para actividades ordinarias. Entonces, por eso no tienen esta exigencia de conservar, por ejemplo, un mínimo y con ello poder seguir compitiendo, ¿no? En México, bueno, ya sabemos el esquema, ¿no? Eminentemente público. Y acá está, ¿sí? Entonces, sistemas mixtos, en la mayoría de estos países, lo que habrá que ver es qué tan mixto, ¿no? Qué tanta preponderancia puede tener el financiamiento privado con relación al público, ¿no? Y eso también nos dará pauta para hacer otras inferencias, ¿sí? Pero aquí vemos, el único que tiene un financiamiento eminentemente público, pero solo para la campaña, es Uruguay, ¿sí? Bueno, entonces esto nos lleva a ese tema del dinero, pero antes, antes de esto, del financiamiento, vamos a esta parte, ¿no? Para hablar de la teoría de la crisis, porque me interesa hoy, y ya mañana que mi compañera Ale se pase a la parte del financiamiento, de los tipos, de los esquemas, ¿no? Y entonces vamos a hablar, dado que me interesa, es que esta clase está planeada en dos sesiones, ¿no? Pero como aquí nada más nos da para una, entonces vamos a analizar dos teorías, ¿no? La institucional y la de la crisis, para tratar de contraponer dos modelos distintos, compararlos, ¿no? Comparar la idea de democracia institucional y comparar la idea de la crisis de la democracia institucional, ¿sí? Y ya cada uno sacará sus conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que afecta? O sea, en términos contemporáneos, la pregunta sería, ¿qué afecta más al surgimiento de partidos en las democracias contemporáneas? ¿Las demandas no cumplidas, las crisis económicas o el sistema de reglas? ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a hablar de las crisis de partidos en Europa. ¿Por qué Europa? Porque es menos político, ¿no? No hay otra razón, ¿sí? ¿Y por qué ha habido crisis no menores? ¿Sí? Y entonces voy a tomar solamente dos casos, si quieren lo podemos contrastar, nada más así,
¿cómo se llama? En la mente, con México, ¿no? Pero en Europa, como en otras partes del mundo, ¿no? Tuvieron su propio proceso de institucionalización. Pero Italia y España tienen características compartidas, ¿no? En los años 30 y los años 40, en realidad viene desde los 20, ¿no? Pero hubo procesos políticos tanto en Italia como en España que llevaron a un mismo camino. En España lo que pasó en los años 20, un gobierno republicano que fue depuesto después de una guerra civil y que en su lugar tomó el gobierno por asalto el franquismo, ¿no? Con una ideología de tipo fascista, ¿sí? Y autoritario, ¿no? Eso por un lado. Y en Italia, aunque no fue un proceso similar, pero derivado de las crisis económicas, derivado de los tratados de Versalles, la Primera Guerra Mundial, no obtuvieron el territorio que hubieran pensado, tenían como un ánimo colonialista que no les sale muy bien, ¿no? O sea, veían como Francia, como Inglaterra eran países importantes y tenían colonias, ¿no? La India, Francia en Argelia, no nada más en África, ¿no? Y en Asia también, en América habían tenido, ¿no? Y entonces Italia, después de la unificación en 1861, pues tiene sus propios problemas, ¿no? En ese sentido, las diferencias entre norte y sur, y el chiste es que después de la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces ellos no combatieron del lado de Alemania, sino del lado de los aliados, y fueron de los ganadores de la guerra, a la hora de repartir el territorio, sienten que, pues como que medio los estafaron, ¿no? Viene una intentona bastante fallida de tener colonias, ¿no? En África, el chiste es que eso conjuntamente con las crisis económicas le dan nacimiento, fecundidad a su propio proceso autoritario en el fascismo, ¿no? Que reivindica un nacionalismo, reivindica una serie de cuestiones políticas y de manera autoritaria llegan al poder y lo conservan y viene la Segunda Guerra Mundial. Cosas muy nefastas en la historia italiana, ¿no? Desde el régimen fascista, la República de Saló, luego el juicio a Mussolini, su captura, lo cuelgan, ¿no? Una cosa así bastante fea. El chiste es que en los años 50, pues viene la reconstrucción de Italia y cambia su sistema de partidos. Para todo esto, 1946 en Italia cambia su forma de Estado, de una monarquía, dado que la monarquía, el rey Vittorio Manuel III ya no tenía como mucha legitimidad por lo que había pasado con Mussolini, que había sido pues, casi un títere de Mussolini, pierde legitimidad el rey, a diferencia de lo que sucede en España. Franco, el primer acto, pues, república, ¿no? Hay ese tránsito también de monarquía a república en España en los años 20. Obviamente dejan de reconocer al rey, el rey se ha exiliado, pero uno de los primeros actos de Franco es devolverle la corona al rey, que era Juan Carlos en ese entonces, ¿no? El papá del que es ahorita rey, y el que se retiró, renunció, no sé qué. Bueno. Entonces, por eso también vale la pena comparar, porque tienen procesos similares, ¿no? De repúblicas, monarquías, de partidos, ¿cómo se llama? Fascistas, etcétera, ¿no? Y entonces, decía, en Italia viene este tránsito de monarquía a república por un referéndum y viene su sistema de partidos que ellos siempre tuvieron como muchos partidos, pero que en realidad era el partido de democracia cristiana y el partido más bien como socialista, ¿no? Normalmente ganaba la democracia cristiana y los socialistas pues ahí iban más o menos ganando algunos espacios. Por sus propias reglas, en Italia siempre ha sido difícil formar gobiernos, ¿no? Su sistema parlamentario, a pesar de ser república, sus reminiscencias de la monarquía, pero además su propio sistema electoral y su propia fragmentación política hace que haya habido muchísimos gobiernos en muy poco tiempo, ¿no? Tienen 70 y tantos años de historia desde que son república y ha habido como 60 gobiernos, una cosa así medio extraña, ¿no? Y siempre está en crisis de gobierno. Pero bueno, el chiste es que en los años 70, en los años 80, había una cuestión ideológica que permitía diferenciar a los partidos políticos entre sí
al quehacer político de uno y de otro, y a las personas, inclusive a las personas votantes unas y de otras. Y algo similar pasa en España, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, viene ya en los años 80 la caída del régimen franquista, después de Italia, ellos llegan a la democracia después, y entonces adoptan en el pacto, ¿no?, de concertación una serie de cosas, pero que cristaliza en partidos políticos, ¿no? Entre otras cosas, cristaliza en que se sigue reconociendo la monarquía y todo, pero dos partidos políticos que parecieran mostrar las tensiones sociales, ¿no? Partido Popular, de herencia franquista, un poco más democrático, desde luego, que Franco, y el Partido Socialista Obrero Español. Y hasta ahí bien, ¿no? La tensión de derecha e izquierda, que en ese entonces tenía sentido. No digo que ahora no lo tenga, pero hubo un momento en el que se pensó que ya no tenía. Las ideologías como definitorias de posiciones, como definitorias del quehacer político, social, y desde luego del comportamiento electoral de las personas, ¿no? Identificarse con un partido que estuviera más cercano o más alejado ideológicamente, ¿no? Entonces, ahí podíamos ver, ¿no?, sistemas de partidos en donde las ideologías estaban bien diferenciadas, ¿sí? Y en el caso de España, un sistema bipartidista bastante sólido, bastante consolidado, porque, conste, estamos de acuerdo con la teoría de la crisis, no la teoría institucional. El cambio proviene de transformaciones políticos, sociales, que impactarán un poco a las decisiones de los gobiernos, pero estas decisiones son reflejo de la crisis, no producto. Bueno, son reflejo y producto de la crisis, pero no son producidas, es decir, el cambio en el orden no es producida por las reformas, sino al revés, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no haya instituciones, que no haya leyes, no quiere decir que no haya todo esto, ¿no? Quiere decir que esto es consecuencia de la crisis, ¿sí? No nada más un cambio gradual, como pensarían cierto tipo de marco teórico democrático, ¿no? Desde luego esto podemos extrapolarlo para México, pero eso solo lo haremos de manera imaginaria, ¿no? Entonces, las ideologías en los años 60, en los años 70, en los años 80, también en Estados Unidos, marcaban una dirección, ¿no?, para el quehacer de los partidos. Entonces, estaban un poco más alejados, ¿sí? Eso es importante decirlo por lo que sigue. Entonces, hay este alejamiento, distintos modelos sociales que defienden, ¿no? Pero en los años 90 cada vez más hay un acercamiento que no es casual, ¿no? Cae el muro de Berlín por un lado, triunfa la democracia liberal en los Estados Unidos. O sea, vean cómo las circunstancias, los acontecimientos históricos que trascienden a un país nada más, ¿no?, impactan en su diseño institucional, en sus crisis y en su reformulación de, en este caso, los partidos. Entonces, la izquierda, de alguna manera, pierde el faro, ¿no? Pierde la orientación porque ya no hay hacia dónde voltear. Hay un modelo económico social triunfante que es el de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces los partidos de izquierda y los partidos de derecha empiezan a pensar en que esas tensiones tendrían que estar superadas. Y digo, no solo los partidos, ¿no? En el quehacer académico, en el quehacer institucional, empieza a pensarse más bien en el centro, ¿sí? Las teorías del votante medio, ¿no? Y entonces hay un acercamiento entre partidos que habrían tenido en otro momento diferencias. Pero vienen las crisis. La crisis italiana es previa. La crisis italiana es de los años 90, en donde los partidos tradicionales se ven afectados por una crisis de corrupción que afecta a la mayoría de los partidos. La operación Manos Limpias se llamó, y eso permite a un que en ese entonces no era político y ahora ha sido una de las figuras centrales de la política italiana, un empresario, dueño de una cadena de televisión, después va a ser dueño del Milán, luego deja de serlo, que es Silvio Berlusconi, ¿no? Pero que él es un precursor, y no lo digo en términos positivos, pero es uno de los primeros que empieza a poner el énfasis que después sigue marcada esa ola y continúa, ¿no? Los políticos, ¿no? La antipolítica, los políticos no sirven, necesitamos gente que viene de otros espacios
para que ocupe la representación y los cargos de gobierno y que piense, ¿sí? Primero como una empresa, luego va a ser pensar en la gente. Hay varias disputas, pero vamos a pensarlo ahorita así en Italia, ¿no? Que piense, que tome las decisiones acertadas como si de una empresa se tratase el Estado, ¿no? Es el discurso, no digo ni siquiera que esté bien, porque yo ni de acuerdo estoy con eso. Pero bueno, ese es el proceso, ¿sí? Pero además en Italia hay otras cuestiones. Las reminiscencias fascistas, pues también van agudizándose, las agudiza un poco Mussolini, Berlusconi, pero van agudizándose en la medida en que Italia entra a la Unión Europea, que empieza a haber mayor migración, crisis migratorias no solo de europeas y europeos, sino de personas de África que por sus circunstancias desfavorables quieren migrar, y entonces vienen otra vez los partidos nacionalistas, pero ya hay una tendencia histórica hacia el nacionalismo, ¿no? Y surgen ya en los años 2000 partidos como la Liga, partidos como Fratelli d'Italia, que es el que gobierna hoy, por cierto, ¿no? En coalición, desde luego, una coalición de derechas. Y entonces eso va fragmentando y va imposibilitando ciertos acuerdos, ¿no? En Italia. Y en España, lo que sucede es un poco similar, pero tiene sus particularidades, porque lo que pasa es que al acercarse los partidos políticos, ellos no tienen una crisis de corrupción que permita que un actor ahí entre y aproveche esa coyuntura para tratar de tener otro discurso político, sino que lo que ocurre es que este acercamiento entre el PSOE y el Partido Popular, en medio de crisis económicas, 2006, 2007, que empieza a haber desahucios, ¿no? O sea, que les quitan a las personas sus casas, que les quitan, les recortan prestaciones. España tuvo una crisis muy, muy fuerte, ¿no? En donde estaba a punto de quebrar, ¿no? De sus bonos, estos soberanos, volverse basura. Entonces, ahí en medio de esa crisis hubo una serie de pactos entre los partidos políticos para instrumentar políticas públicas de recorte al gasto público, ¿sí? Y eso fue visto como una traición a la clase obrera por parte del PSOE. Y entonces surge un partido, primero, que es Podemos, que ahora se llama Unidas Podemos, que ahora está en coalición, gobierna en coalición con el PSOE, ¿no? Una coalición de izquierdas, ahí un poco extraña por las circunstancias históricas de la aparición, pero lógica en términos ideológicos porque hay más cercanía. El chiste, pues, es que surgen este partido, ¿no? Pero también viven su proceso de ¿cómo se llama? De migración, su integración al mercado europeo, su crisis, ya decía, de derechos sociales, que no solo impacta a cierta población, digamos, que votaría por la izquierda, ¿no? Sino también a personas de clase trabajadora que empiezan a reivindicar un sentimiento español. Y ellos también, con sus propios problemas geográficos, como los tiene Italia, ¿no? La Liga del Norte, cuando surge, es un partido que además reivindica la idea de que Italia solo lo es de Roma para arriba, ¿no? Y de Nápoles para abajo debería de ser otra cosa. Se llamaba así, Liga del Norte, ¿no? Ya después ya le cambiaron, ¿no? Y todo, pero en su momento había esa reivindicación. En España, pues tienen sus problemas de secesión, ¿no? Grupos separatistas, etcétera, ¿no? Cataluña, hay un documental en una plataforma de streaming, ¿no? No voy a decir el nombre, pero ahí está, que se llama Las Dos Cataluñas, ¿no? Entonces, ahí se ven también esas tensiones. Bueno, esas tensiones conforman partidos, ¿sí? Y entonces, el modelo democrático que decía que el votante medio, que el centro, que la conjunción de las ideologías, la difuminación de las mismas, lo que provocó también es que se conformaran élites, ¿no? Es lo que pasa en España y es lo que pasa en Italia, y esas élites son vistas como ilegítimas, élites burocráticas, académicas y desde luego partidistas que aparentemente no ven por los derechos colectivos, por los derechos del pueblo, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que empieza a abrirse, ¿no? Y pues eso hace que surjan para llenar ese hueco partidos que sí más marcadamente de izquierda o de derecha le disputan el quehacer a los partidos, ¿no? Y viene otra cosa que me parece, y ahí vamos a terminar, pero que es interesante reflexionar al respecto, que es la reacción de la academia, de la burocracia, de las élites, ¿no? Que
menos que comparar, que reflejar, que voltear hacia, bueno, qué hicimos mal, qué pasó, es hacer una serie de pronunciamientos en contra de esas agrupaciones. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con todas, ¿no? Obviamente no estoy de acuerdo con Vox, que tiene una reivindicación no solo xenófoba, perdón, no solo antiderechos, antipluralidad, ¿no? Que no acepta el aborto, no acepta más que un tipo de familia. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, o la presidenta de gobierno de Italia, presidenta del Consejo de Ministros, así se llama en Italia, ha estado en reuniones de Vox, ¿no? Ya ha dado una proclama, una serie de discursos que niegan derechos. Entonces estamos en coyunturas en donde, por un lado, hay reivindicaciones de derechos sociales, a los que les denominan populismos, ¿no? Y hay, por otro lado, una serie de reivindicaciones de derechos nacionalistas, a los que les denominan igualmente populismos, de derecha y de izquierda. Ahí hay una serie de errores, me parece a mí, conceptuales, para los cuales me parece que es pertinente el libro escrito por Nadia Urbinati, que se llama Yo, el pueblo, ¿no? Entonces ahí habría que leerlo. Pero bueno, entonces estas diferencias nos permiten explicar cómo las crisis, ¿no? O cómo son las crisis las que están detrás del nacimiento, de la fragmentación política, de las tensiones políticas e inclusive de los cuestionamientos a los sistemas tanto de partidos como de democracia, pero cómo se siguen transformando, ¿no? Entonces, eso nos permiten estos ejercicios comparados que desde luego los podríamos hacer para otros países, ¿no? Lo que pasó en Uruguay con el Frente Amplio, la formación de coaliciones, ¿sí? Y cómo estos van impactando en el quehacer de la política pública, en el malestar colectivo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, yo voy a dejarlo aquí para dar espacio a, si hubiera, de haberlas, preguntas, comentarios para quien los tuviera, si es que los tuviera. Bueno, si no hubiera nada más, les agradezco por su asistencia, por su atención, esperando que haya sido interesante, que los planteamientos centrales hayan quedado claros, la lógica de la comparación, los porqués de la comparación y algunas de las maneras de cristalizar la comparación de los cambios en los sistemas de partidos, en los sistemas políticos, su impacto en la democracia y cómo un ejercicio comparado nos podría ayudar a entender ciertos malestares con la democracia contemporánea. Pues muchas gracias, Julio César Curiel, por los comentarios, gracias a ustedes por su asistencia y pues el día de mañana continúa el módulo con la maestra Ale Tello. Yo me despido, les deseo que tengan una feliz mañana de martes y hasta la próxima. Gracias.